Soy Paula Alicia Palacio Ramírez y pertenezco a INEMI, que somos un grupo de personas que nos dedicamos a la psicoterapia psicoanalítica y estamos agradecidos por la invitación que nos hizo el Centro Universitario Cultural AC para participar en estas jornadas relacionadas con la cuestión de la pandemia. Cuando nos invitaron y pensando en qué título ponerle a esta participación, de inmediato me vino a la mente Aunque no quiera me cuido, el hartazgo de la pandemia, depresión y proyectos de vida. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en donde la pandemia, que ha sido algo a nivel mundial, ¿no?, que nos tomó a todos por sorpresa, pues nos ha llevado a tener una serie de sensaciones como son tener incertidumbre, ¿no?, de no saber cuándo iba a terminar esta situación, de extrañeza, de que era algo como entrar a una realidad virtual en una película, en un juego, o bien a una película de ciencia ficción, ¿no? Entonces fue algo tan extraño porque estamos acostumbrados, porque somos seres sociales, a estar en comunicación con otras personas, y aquí lo que nos pidieron fue de inicio el distanciamiento social, lo cual fue algo complicado para algunas personas más que otras, ¿no? Antes de esta pandemia que azotó a nuestro mundo, la anterior fue la peste española, que data de 1919. Si ustedes observan las fotos, también usan cubrebocas, ¿no? También hubo decesos, también hubo un cambio abrupto en la manera de vivir. Y ahora estamos transitando nosotros por esta. Al inicio, si ustedes recuerdan, de la pandemia, lo que se pedía era que se cuidara mucho a los adultos mayores, porque eran las personas más vulnerables por la cuestión de la edad, de enfermedades, etc. Actualmente sabemos que esta situación, las personas de más riesgo en estos momentos son los niños y los jóvenes, sobre todo los adolescentes. ¿Por qué? Los niños, porque al menos en nuestro país no hay una cuestión de vacunas para ellos. Los adolescentes, porque algunos de ellos todavía, y adultos jóvenes, no completan las 2 dosis que se tienen de las vacunas. Entonces esta situación complejiza pues lo que está ocurriendo, y también pues el hartazgo ante esta situación, hartazgo que ha generado que se realicen desde que inició la pandemia, no en estos momentos, no solo en estos momentos, se realicen fiestas clandestinas, y digo fiestas, no reuniones, ¿no? Porque en las reuniones finalmente pues son menos personas, hay más ventilación, etcétera, pero en una fiesta se ha sabido que las personas no usan el cubrebocas, lo hacen en lugares cerrados, como era antes nuestra vida de que ocurriera esta situación. Y bueno, ¿por qué está sucediendo esto, no? ¿Por qué las personas, aunque tienen que cuidarse, no lo hacen como se debería? Ustedes están por seguir realizando sus actividades académicas, y algunos de ustedes han tenido, previo a esta cuestión, han tenido que trabajar, ¿no? Comenzar a trabajar porque lamentablemente alguno o ambos de sus padres tuvieron que dejar el trabajo, perdieron el trabajo por esta situación, que también impacta no solo a la cuestión de salud, sino también a la cuestión económica, y entonces empezaron a trabajar. Otros, por ejemplo, se llegaron a contagiar, ¿no? Y tuvieron algunos un contagio con pocos síntomas y pocas secuelas. Sin embargo, otros siguen con las secuelas porque fueron de mayor gravedad, ¿no? Y entonces tienen cansancio, tienen problemas para respirar, etcétera. Otras personas han tenido pues familiares hospitalizados
¿no? Aquí vemos cómo a través de una videollamada es que pudieron ver a la familia porque se está en aislamiento total, ¿no? Y entonces, pues hay una serie de emociones, de afectos en torno a esto, ¿no? Está el miedo, la preocupación, el pensar en que pues, el familiar o ustedes mismos pudieran haber fallecido en caso de haber ustedes estado enfermos, ¿no? Bueno, contagiados. Y bueno, el ir a la escuela, el retomar actividades, es algo que produce alegría, ¿no? Alegría porque es volver a ver a las personas, no estar metidos en casa. Ahora ya tenemos menos restricciones, pero si bien recuerdan, hubo momentos en que el semáforo cambiaba de rojo, que luego naranja, que luego amarillo, pero no que mejor naranja. Entonces era un salgo, no salgo, como salgo. Todo esto pues generaba estos afectos que les he mencionado, y algunas personas, estando confinados, han estado afectivamente mejor. ¿Por qué? En esta diapositiva donde una persona señala a otra, lo que quise representar es cuando algunas de ustedes han sido objetos de bullying. Entonces, permanecer en casa es mejor. ¿Por qué? Porque al estar en casa no los están molestando. Para otros también permanecer en casa ha implicado no tener que ver a jefes o no tener que ver a compañeros o maestros que son desagradables, y entonces permanecer en casa ha sido como un salvavidas. Algunos incluso se han introducido mucho a la cuestión de los videojuegos, ¿no? Porque bueno, ahora son las redes sociales lo que nos ha permitido estar con el mundo, con el afuera, ¿no? De nuestra casa. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que cuántas horas le dedican a los videojuegos, porque si los videojuegos, el conectarse con lo virtual y con personas que se conectan alrededor del mundo, es lo que predomina en ustedes más que la relación con la familia, con la novia, con el novio, con los amigos, entonces estamos hablando de que pueden tener un problema, ¿no? Algo que ya se ha denominado como una adicción a los videojuegos, y esto es importante que lo tengan presente. Toda esta situación que se fue presentando con la llegada de la pandemia, pues generó hartazgo en ustedes, ¿no? Porque pasaron de estar en casa y de a lo mejor al inicio decir, ay, son vacaciones, ¿no? Pues se fueron aburriendo porque estas vacaciones se fueron haciendo cada vez más tiempo. Entonces, ante esta situación, ustedes, algunos de ustedes no han sabido qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante esto? Y lo que han hecho es preocuparse porque no tienen qué actividad realizar. Yo los invitaría a que piensen un poco, reflexionen en esta cuestión de estar solos, de no estar haciendo nada para crear algo, porque también estar con uno mismo puede ser una posibilidad de crecimiento, de reflexión, de autoconocimiento. Entonces también reflexionen en eso, en si lo que están haciendo es lo que quieren, en qué pueden hacer nuevo. Por ejemplo, hay personas que durante esta pandemia han pasado del aburrimiento a realizar clases virtuales a personas como una manera de no aburrirse, o bien de posibilitar un ingreso económico ante la merma de al interior de la casa. Otros, como han tenido tiempo, comenzaron a cocinar, ¿no? Y se dieron cuenta que les gustaba, y también comenzaron a ser, como se dice, emprendedores, ¿no? Empezaron a vender por internet, por las redes, y se han divertido, se han dado cuenta de que es algo que les agrada. Otras personas han dado clases de maquillaje, otras ventas de macetas, otros que tienen también facilidad para dibujar. También han hecho, por ejemplo, fundas para teléfonos y los han vendido. Y otros han creado música, ¿no? Se han inclinado por aspectos artísticos
que también son importantes, no solo como distracción, sino como una forma de crear, de acompañarse y de reflejar estados afectivos a través de la música, de las canciones que realizan. Estos estados afectivos que se han ido presentando pueden ir desde el enojo, el miedo, ojo con el miedo, porque el miedo, cuando se torna muy fuerte y cuando no puede ser apalabrado, puede tornarse en fobias. Fobias a espacios cerrados, fobias a salir, fobias a las alturas, fobias a animales, a un perro incluso, y la persona no puede lidiar con esas sensaciones que va teniendo. También está la tristeza, está la angustia que en psicoanálisis es denominada así, mientras que desde el área psiquiátrica ustedes lo han escuchado de otra manera, han escuchado que les dan ataques de pánico. El ataque de pánico sería lo que nosotros nombramos angustia y tiene que ver con una sensación casi de muerte, de sofocación, de palpitación, de sudoración. A veces la persona siente que le va a dar un ataque al corazón y a veces llegan a ir a un hospital pensando en que tienen este problema y lo que se diagnostica es un ataque de pánico o angustia como nosotros lo denominamos. Esta angustia tiene que ser abordada. ¿Por qué? Porque si no se aborda, la persona se siente muy mal y se puede lastimar, puede llegar a cortarse, a jalarse el cabello, la cara, que no sabe qué es. Y es algo que se tiene que trabajar para poder poner en palabras aquello que causa esa angustia, ¿no? Y que no quede nada más como los síntomas, digamos que de un lado para otro, pero sin algo que los anude, y eso sería el poder hablar para que poco a poco se pueda lidiar con la situación que genera esto. También puede haber irritabilidad, puede haber desesperación, puede haber enojo, ya lo había mencionado, y tener estas cuestiones no es estar loco. Es importante que si ustedes tienen depresión, angustia, miedo, puedan buscar apoyo en un especialista, porque estar bajo estas situaciones no es estar loco. Lamentablemente, todavía en este siglo hay un estigma hacia las personas que acuden y les interesa su salud mental. Entonces es importante que tengan en cuenta esto para que soliciten ayuda profesional, porque a veces no basta con hablar con los amigos, con hablar con los padres, porque incluso hay temas que son como muy personales, muy íntimos. A veces ni siquiera lo han comentado con algún amigo de confianza, y una persona neutra les puede ayudar. Aunque no me quiera, me cuido, que yo les menciono, es importante que lo sigan contemplando. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes están trabajando, algunos están en la escuela, algunos ya van a empezar a retomar las actividades en modalidad que se llama híbrido, y entonces tienen que tener presente que aunque no les agrade, tienen que usar careta, tienen que usar el cubrebocas, tienen que usar el gel, ¿no? Por más tiempo de lo que a lo mejor lo han estado utilizando, ¿no? Pero es necesario, porque es una forma en que ustedes se cuidan y cuidan a otras personas. Yo apelo más que a una cuestión como de estar juzgando, responsabilizándolos, tal como al principio de la pandemia era mucho de que los jóvenes eran los responsables del contagio y del deceso de las personas. Yo apelo más a una reflexión y que pensemos en que no estamos solos, en que la cuestión del contagio es, no solo me contagio yo, puedo ser portador, puedo ser asintomático y contagio a otras personas. Entonces aquí hay que pensar también en estos valores que se hablan del respeto, de la solidaridad con el otro. Y esto es importante porque estamos en una sociedad
que un filósofo con apellido Bauman ha mencionado que la sociedad líquida, en donde lo que permanece como más relevante es la primera persona, yo, primero yo y después los demás. Y esto con la pandemia se ha visto que no es así. Lo que a mí me sucede y yo me enfermo, le puede pasar a otro. Y pensándolo desde la conciencia, desde una cuestión de sensibilidad, recalco, no desde la parte del juzgar, porque para eso ya ha habido infinidad de videos que han recorrido las redes en donde está casi el dedo acusador, tú, y creo que más bien somos todos los que tenemos que seguir con esta cuestión del cuidado, de aunque no quiera, me cuido, y tener presente también quienes sí se cuidan y les da miedo y enojo al ver a personas que han bajado las medidas de seguridad porque al estar vacunados, ya sea con una o con 2 dosis, creen que con eso ya no se van a contagiar, lo cual no es cierto. Tienen que tener presente quienes tienen miedo que a lo mejor estas personas no lo hacen tan conscientemente. Tal vez están empleando un mecanismo de defensa que se llama la desmentida, que es, aunque ya lo sé, aún así lo hago. Aunque sé que puedo contagiarme si no uso gel, no importa, no lo voy a usar. U otros chicos que todavía están en la etapa de la adolescencia y van de salida, con esta cuestión también omnipotente que está presente en esta etapa de la edad, piensan, a mí no me pasa nada, eso es a otros, ¿no? Porque yo puedo, ¿no? Porque yo casi soy un superhéroe, ¿no? Y no me va a suceder nada. No, no es así. También está en esta etapa la tendencia a rebelarse a las figuras de autoridad. Y las figuras de autoridad, pues no solamente son los padres, también esto se desplaza a los maestros, a las personas de salud pública, ¿no? A toda persona que de alguna manera les va a decir, no puedes hacer esto. Entonces hay que pensar en que algunas personas no es porque sea una cuestión de agresión directa hacia ustedes, sino que tienen estos mecanismos de defensa o están transitando por estas edades y no les es fácil cuidarse. Otros que se encuentran en el lado opuesto en la cuestión de yo no me cuido, pueden considerar exagerados estos cuidados, pero hay que considerar que tiene uno que apelar también a reflexionar y pensar, ¿por qué tendrá tanto miedo? ¿Será que algún familiar se enfermó? ¿Ellos mismos se enfermaron? ¿No? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo se encuentran en estos momentos? Poder incluso preguntar, ¿no? Porque este miedo que les comentaba que se puede volver en una cuestión más grande, puede verse por las personas que están alrededor como irracional, pero hay que tratar de entender, ¿no? Tratar de calmar a la persona, qué le está sucediendo, por qué le pasa esto, ¿no? Porque hay personas que están lidiando lamentablemente por la depresión, por la angustia, y algunas cuestiones de estas pueden generar suicidio. Grados, ¿no? Es decir, hay depresión leve, moderada y severa, como lo mencionan los psiquiatras, y que posteriormente tendrán una plática respecto a esto a profundidad. Yo solo les comento que en estas cuestiones depresivas, las personas lamentablemente pueden intentar suicidarse y algunos incluso pueden llegar no solo al intento, sino a matarse. ¿Por qué? Porque están invadidos de pensamientos que no pueden con ellos, ¿no? Porque en la depresión no solamente está que a veces no tienen hambre, tienen poco apetito, o si está acompañado de la angustia, comen en exceso, algunos les da mucho sueño, tienen cansancio, no pueden prestar atención y concentrarse en las actividades, ¿no? Otros, aunque suene ilógico, pero también pueden estar deprimidos, pueden estar expresando esta depresión con enojo, con irritabilidad.
¿no? Esto disfraza esta sensación de minusvalía, de desesperanza, algunos ya con una sensación de vacío, de que la vida no vale la pena vivirla, de que ya para qué, ¿no? Con este cansancio o con esta pandemia que llevamos a más de 1 año y medio, pues la gente se cansa y tiene luego esa idea, ya no vale la pena seguir, ¿no? Esto nunca va a acabar, lo cual no es verdad. Si bien sigue en cuestión de tiempo, va a llegar un momento en que esto termine. Y actualmente las vacunas están favoreciendo que pueda haber más libertad de movimiento. Claro, con los cuidados, pero que sí hay salida, ¿no? Y que a lo mejor lo que va a pasar es que cada año nos va a pasar como con la influenza, que nos hemos tenido que vacunarnos porque ya es algo que se quedó presente el virus y que hay que protegerse a través de las vacunas. Pero sí es importante que ustedes piensen en que esta depresión puede ser algo más que desencadene una cuestión más complicada para ustedes y buscar ayuda. Tienen que ustedes que agarrarse a la vida. Por eso también mencioné proyectos de vida. Aquí hay que preguntarse qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué puedo hacer. Es decir, aunque piensen que no hay salida, comiencen ustedes a vislumbrar qué proyectos quieren hacer, qué cosas de lo que ustedes antes estaban realizando o iban a realizar se quedó suspendido por esta pandemia. Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes que estudian estaban casi en vías de ir a un intercambio, ¿no? A otro país. Esto se detuvo por lo mismo, ¿no? Pero bueno, pueden volver a intentarlo y que en esta ocasión sí se pueda llevar a cabo. Algunos, pues, tienen también que cuestionarse si lo que están haciendo en cuestiones de estudios, de trabajo, les sigue agradando o han estado descubriendo que pueden hacer otra cosa y llevarla a cabo. También continuar haciendo ejercicio o si no lo han hecho, comenzar a hacerlo, porque es importante no solo para la cuestión autoinmune que se ha mencionado, ¿no? Respecto a la cuestión del coronavirus, sino que también el ejercicio les genera sustancias que los mantienen alegres, contentos y no apesadumbrados, tristes, que genera vitalidad, ¿no? Además de que pues también en su cuerpo van a haber cambios en el que a lo mejor les agrade más. Otro aspecto para seguir anclados en la vida es mantener vínculos afectivos, sea por videollamadas, sea saliendo con las medidas de seguridad en reuniones pequeñas en actividades en casa o en algún restaurante, pero que haya ventilación, porque somos seres sociales. Esto le reitero, y necesitamos seguir manteniendo estos vínculos, incluso para poder dialogar y decir, yo me sigo sintiendo mal con esta situación. A pesar del tiempo, no he podido sentirme contento, estoy muy triste, lloro a veces muy constantemente, etc. Y que los otros les mencionen cómo se han sentido y también qué han realizado, porque a veces también está el hablar, ayuda a que la otra persona dé una sugerencia que no se había contemplado. Realizar nuevas actividades también es algo que es posible que les ayude, así como realizar ejercicios de respiración, ¿no? Y tener presente que esto va a terminar, pero que mientras termine, aunque no quieran, tienen que seguir cuidándose y tienen que también poder ser receptivos a lo que le está pasando a otras personas, ¿no? A lo que les pasa a sus familiares, que a lo mejor también están enojados, ¿no? Por diversas circunstancias, o están tristes, se sienten impotentes, y es importante acompañarse mutuamente para no sentirse solo ante esta situación y de esta manera poder pensar y darse cuenta que puede haber un camino que no necesariamente es gris, que no necesariamente es oscuro, es un camino que puede
tener una posibilidad infinita de actividades que ustedes, y de evidencias que ustedes puedan llevar a cabo, ¿no? Pero que para que esto se pueda hacer, ustedes tienen que tener una autorreflexión en cuanto a cómo me siento, a qué me está pasando con esto que está sucediendo. Y que si están ustedes muy renuentes a seguir las medidas sanitarias, tienen que seguir haciéndolo, porque están de alguna manera atentando contra ustedes mismos, porque no se están protegiendo. Y esto puede repercutirles en que se contagien. Y lamentablemente desconocemos si va a ser unos síntomas leves o más fuertes. La vacuna ayuda a que puedan disminuir, pero es importante que ustedes sigan cuidándose y cuidando al otro. Esto es lo que creo que el aprendizaje que puede tener esta pandemia, que es no pensar solamente en mí, sino también pensar en los demás, aunque no sean personas conocidas, aunque sean desconocidos, pero todos formamos parte de este todo que es nuestro planeta llamado Tierra, y de esta vida que tenemos que disfrutar y entender, comprender que así nos tocó vivir, con una pandemia, pero que esta poco a poco va de salir. Muchas gracias. Buena tarde.